¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a esto llamado El Ático del Kraken. Yo soy Os Voltaire y hoy les vamos a estar relatando sucesos que nos han hecho llegar las personas del auditorio. Claro que sí. Sin más que agregar, vámonos con estos relatos. Esta historia la mandó Okami. Mi abuelo no era un hombre que hablara por hablar. Era serio, muy de rancho. De esos que no se impresionan fácil y que rara vez cuentan algo personal. Pero cuando salía este tema, se le cambiaba la cara. Siempre repetía la misma frase. Uno nunca debe meterse con cosas que no entiende, y mucho menos mirar de frente a lo que pertenece a la oscuridad. Decía que eso lo aprendió una noche regresando de pescar. En esos años donde él vivía, casi no había luz. Por las noches todo quedaba atragado por la oscuridad. Se movía en una bicicleta vieja, pesada, de estas que traen una parrilla atrás. Le gustaba irse a pescar por la tarde y volver cuando el aire ya estaba frío y los caminos vacíos. Decía que en esos trayectos uno aprendía a escuchar el campo, a distinguir los sonidos normales de los que no lo eran. La noche que le pasó aquello, regresaba más tarde de lo habitual. Ya era muy noche, la luna apenas alumbraba. El camino estaba casi negro y lo único que se escuchaba era el rechinar de la bicicleta. Entonces, al pasar cerca de un terreno baldío, la vio. Una fogata, a varios metros entre la maleza, y eso no era normal. No a esa hora, no en ese lugar. Era un terreno abandonado, donde ni de día se veía gente. Mi abuelo decía que cuando vio el fuego, sintió algo en el estómago. Una punzada, una mala espina, aquellos escalofríos que te recorren la espalda, haciéndote saber que algo ahí no es normal. Pudo seguir su camino y olvidarse de todo, pero la oscuridad le ganó. Decidió bajarse de su bicicleta. La dejó recargada entre unos matorrales. Se acercó despacio, agachado, metiéndose entre la hierba alta, como acechando. Claro, sin hacer ruido. Él no quería ser visto. Y entonces lo vio. Frente a la fogata había algo sentado en un tronco, pero no era una persona normal. Era una figura completamente oscura, grande, inmóvil, con unos cuernos largos, torcidos, que se alzaban sobre una cabeza demasiado ancha. Estaba ahí viendo el fuego, como si esperara algo. Alrededor de la fogata, un perro daba vueltas, pero no corría como jugando, no. Daba vueltas en círculo, una y otra vez, como siguiendo un camino marcado, como si formara parte de algo, de un ritual. En el suelo, cerca del fuego, había hierbas tiradas y algo más. Una cabeza de cerdo, colocada ahí como si tuviera un propósito. Mi abuelo decía que lo peor no fue lo que vio, sino lo que sintió. El aire se sentía enfermo, pesado, como si todo ese lugar estuviera contaminado por algo malo. No supo cuánto tiempo estuvo ahí, tal vez segundos, tal vez más, pero entonces pasó, sin aviso. Esa cosa reaccionó, como si hubiera sentido que alguien la estaba mirando. Se levantó y en ese momento mi abuelo entendió algo que nunca olvidó. Eso no era un hombre. Era demasiado alto, demasiado grande, más de 2 metros. El fuego marcó su silueta, brazos largos, torso ancho, una forma de moverse que simplemente no era humana. Y entonces, el perro dejó de girar, todo se quedó en silencio. Esa cosa lo tomó con las manos, no lo golpeó, no lo lanzó. Lo partió en 2, como si no pesara nada, como si fuera un trapo, como si solamente rompiera una rama. Mi abuelo lloraba al contar esto. Decía que escuchó el chillido del animal y luego un sonido húmedo, imposible de olvidar. Ahí, el miedo lo rompió. Se tiró al suelo, se escondió entre la hierba, temblando. Buscó dentro de su camisa una medalla de su primera comunión, la apretó y empezó a rezar en voz baja, casi sin mover los labios. Y entonces, la fogata se apagó. No poco a poco, no. Se apagó de golpe y todo quedó en silencio, en oscuridad total. Mi abuelo decía que esa fue la peor parte, porque mientras había luz, sabía dónde estaba eso,
pero cuando la lumbre desapareció, ya no sabía si seguía frente a él, si se estaba acercando o si lo estaba mirando desde algún punto de la negrura aquella. Se quedó ahí durante horas, temblando, rezando, esperando que amaneciera o a que algo terminara con él. Su familia salió a buscarlo. Lo encontraron de madrugada, tirado entre la hierba, pálido, empapado en sudor, casi sin poder hablar. Balbuceaba cosas que nadie entendía. Se lo llevaron a casa como pudieron. Pero la historia no termina ahí. Al día siguiente, varios regresaron al lugar y encontraron al perro. Estaba ahí, pobrecito, destrozado, de una forma que ninguno pudo explicar. Tuvieron que echarle cal para enterrarlo. Mi abuelo, al ver aquello, se quebró del miedo. Incluso lloró. Aquel hombre recio de campo se puso a llorar. Algo que a él le daba una vergüenza enorme, porque nunca le había pasado. Pero fuera de eso, no había nada más. Ni fogata, ni cabeza de cerdo, ni hierbas, nada. Como si nunca hubiera pasado nada ahí. Muchos pensaron que lo había imaginado, que la oscuridad le jugó una mala pasada, pero él nunca cambió su versión. Hasta el último día repitió lo mismo, que esa noche vio algo que no pertenecía a este mundo y que estaba haciendo algo que ningún cristiano debería de mirar. No todas las estaciones del metro aparecen en los mapas. Algunas solo existen cuando el reloj pasa más allá de las 12 de la madrugada. Y si alguna vez escuchas tu nombre dentro de un túnel vacío, eso ya es demasiado tarde como para que puedas ignorarlo. A mí nunca me interesaron las leyendas urbanas. Trabajo como guardia nocturno en la estación Pino Suárez, en el metro de la Ciudad de México. 4 años vigilando pasillos, revisando cámaras, escuchando cómo la ciudad cambia de voz cuando todos se van. Porque en la madrugada el metro no está vacío, solo deja de pertenecerle a los vivos. Todo empezó un martes, 12:01 AM. El último tren pasó frente a mi cabina, pero no se detuvo. Y eso no debía pasar. Tomé el radio de inmediato. Control, el tren 324 no se detuvo en Pino Suárez. Silencio. Un silencio raro, no técnico, humano. ¿Qué tren? El último tren de la línea. Papeles moviéndose, voces apagadas al fondo. El último tren pasó hace 20 minutos. Sentí un frío seco, algo que me recorrió todo el cuerpo. Y sentí aquella sensación de cómo la garganta se me empezaba a cerrar. Negativo, acaba de pasar. Más silencio. Y entonces, guardia, hoy no hay servicio nocturno en esa línea. Miré el túnel, oscuro, vacío, pero yo había visto ese tren, juro que lo había visto. Las ventanas, las luces, las figuras sentadas adentro, observando. Pensé que era un error, hasta que volvió. 12:03 de la mañana, el mismo tren. Esta vez se detuvo. El sonido del metal chilló como si algo se estuviera desgarrando bajo las vías. Las puertas se abrieron. Nadie bajó, nadie subió. El aire no se movía. Y entonces lo vi. En la última ventana, un hombre sentado mirándome fijamente. Sin parpadear, sin respirar, sin estar vivo. Levantó la mano y golpeó el vidrio. Pac, pac, pac. El sonido no vino del tren, vino detrás de mí. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente hablé con Ernesto, 20 años trabajando ahí. Cuando mencioné las 12:03, su cara se vació. No digas eso aquí. ¿Por qué? Miró alrededor, como si algo pudiera estar escuchando, porque ese tren sí existe. En otra ocasión me hubiera reído, porque yo no creía en esas cosas, pero esta vez no. Esta vez no me reí. Hace años, dijo, hubo un accidente en un túnel cercano. Un tren quedó atrapado bajo tierra, sin luz, sin aire suficiente. Tragó saliva. Algunos
Partieron de este mundo antes de que los encontraran. Sentí el estómago cerrarse. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Ernesto bajó la voz. Desde entonces, algunos guardias lo ven pasar, siempre a la misma hora, 12:03. Entonces hizo una pausa larga, pesada. Pero no pasa por estaciones reales. Entonces, ¿por dónde pasa? Ernesto me miró fijamente y por primera vez parecía tener miedo. ¿Por dónde puede llevarse a alguien más? Esa noche volví porque el turno no espera y porque en el fondo quería comprobar que todo era mentira. 12:02 AM, el silencio era absoluto, ni ratas, ni viento, ni electricidad, nada. Entonces lo escuché. El tren. Pero no venía por las vías, venía por dentro del túnel, como si algo lo estuviera arrastrando desde un lugar más profundo que la ciudad. Las luces aparecieron, pero no iluminaban, oscurecían más. El tren se detuvo frente a mí, las puertas se abrieron, y esta vez no estaba vacío. Había gente, mucha gente, demasiada, de pie, apretados, inmóviles, todos mirando hacia el andén, todos mirándome a mí. Sus ojos no reflejaban luz, la absorbían. Y entonces lo vi otra vez, el hombre avanzando entre ellos, sonriendo, pero no como alguien feliz, como algo que por fin encontró lo que buscaba. Se acercó a la puerta, muy despacio, como si supiera que no tenía prisa porque yo no podía moverme. Y entonces lo escuché, no afuera, no en el tren, dentro de mi cabeza, una voz que conocía demasiado bien, susurrando mi nombre. No sé cuánto tiempo pasó, solo recuerdo que cuando reaccioné, el tren ya no estaba, el andén estaba vacío otra vez, y el reloj marcaba las 12:04. Al día siguiente, Ernesto no fue a trabajar, ni al siguiente, ni al otro. Nadie volvió a verlo. Ahora entiendo algo que antes no. El tren no aparece por accidente, no es un error, no es un fantasma. Es una ruta, una que sigue creciendo, una que necesita pasajeros. Y si alguna vez estás en el metro de la Ciudad de México y ves que un tren se detiene a las 12:03 en una estación que no reconoces, no mires dentro, no respondas si escuchas tu nombre y sobre todo, no te acerques a las puertas, porque si el tren ya se detuvo frente a ti, no es casualidad, es que ya te eligió. En la Ciudad de México hay estaciones que nunca verás en un mapa, pero ellas sí saben exactamente dónde encontrarte. Antes de iniciar con este relato lo va a narrar mi amigo Shura, aquí en vivo, para el ático del Kraken. Si usted, que está escuchando en casa, es un relato, la verdad es un relato bastante fuerte, y toca algunos temas sensibles, también hay con una entidad oscura, que no vamos a mencionar. Si usted empieza a tener miedo, para empezar no se sugestione, el peor fantasma es la sugestión, pero si empieza a tener miedo, si escucha algún ruido, si le dan escalofríos, cruce sus manos así como lo está viendo en el video, sus dedos, entrelácelos unos con otros, el pulgar izquierdo abajo, el pulgar derecho arriba, y coloque sus manos en su plexo solar, que es abajito del pecho en donde empieza el estómago. O cruce sus brazos con el brazo derecho por encima del izquierdo. ¿Eso para qué es? Es para que su energía, la energía de uno mismo, no salga y no entre nada. Para que nuestra energía esté con nosotros nada más. Que no entre ninguna energía mala y que no se lleve una parte de nuestra energía. Sin más que agregar, creo que el Shura ya está listo para empezar con esta narración. Hola, buenas noches. Buenas noches, compa. Acuérdate, los micrófonos son tuyos y pues dale, mano. Vale, pues esta historia pasó cuando tenía 16, 17 años. Ajá. Cuando el clima era normal, ¿no? O sea, una tarde cualquiera, fui a jugar fútbol y Ujú. empezó a nublarse, era temprano todavía y cayó un tormentón horrible, mano. Ajá. Pues claro,
como eres niño, pues, o adolescente, te regresas a tu casa, ¿no? A resguardarte. Sí, sí, sí. Me bajé corriendo, no me di cuenta que se había ido la luz. Y yo seguí corriendo normal, pues ahora Sí, sí no que luz. escapando de la lluvia. Sí, pero Luz pues de ya la ves calle, que ¿no? La luz de de la... la calle. Ajá. Ajá, exacto. Y ya llegué a mi casa, abrí el portón, bajé las escaleras y antes de entrar a lo que es mi casa, hasta la cocina, cuando yo puse un pie dentro de mi casa, me dio escalofríos. O sea, como si hiciera mucho Y, frío. ajá, y y yo voy pasando, llego a lo que es el comedor y veo a mi papá y a una señora que en ese entonces vivía aquí en la casa. Ah, ok. Estaban poniendo veladoras. Te digo, yo no me di cuenta que se había ido la luz, entonces pues veo que están poniendo veladoras y te digo, afuera la tormenta estaba horrible. Ajá. Y me dice mi papá, ve por una almohada y tu cobija. Y yo Sí. dije, ¿para qué, no? Pero pues no le dije nada y nada más obedecí y subí. Él me acompañó con una de las veladoras. Ya llegando a lo que es el segundo piso de las recámaras, me dice, es que quiero hablar contigo. Sí. Le digo, sí, ahorita nos paso. Que mi almohada, mi cobija. Dice, no nos vamos a dormir aquí arriba, nos vamos a dormir ahí abajo. Y yo dije, ¿pero por qué? Y pues él empezó a bajar y de nuevo volví a sentir escalofríos. Pero dije, bueno, voy con mi papá, no hay problema. Y ya bajé y me senté en el sillón doble. Siempre hemos tenido tres sillones, el largo, el mediano y pues el chiquito, no individual. Ajá. Y me siento en el doble, acomodo mi cobija y yo no me había dado cuenta, te juro que no me di cuenta nunca que la hija de la señora esta que estaba viviendo aquí en la casa estaba en el suelo, acostada, con Sí. unas sábanas. Y yo le dije a mi papá, ¿y ahora? Sí. ¿Por qué está en el suelo? Y me dice que me calle, pues, Sí, te hace que la no haga señal, ¿no? ruido. De... Y dije, bueno, y ya, entonces agarré, estaba tranquilo ahí sentado, te digo, pues no había nada que hacer, el internet no había luz. Y de pronto la chica esta que está en el suelo se levanta su cuerpo de la mitad hacia arriba, pero se levantó sin tocar el piso. O sea, como si se empujara para hacer un abdominal, ¿no? Ándale. Pero así, normal, bien, bien, bien. Yo lo vi clarito, normal, como... Como si no le costara es- esfuerzo. Ándale, exactamente. Entonces, la chica empieza a gritar que, que nos fuéramos de la casa. Volteé a ver a mi papá y diciéndole que pues esta era su nueva casa, que nosotros no éramos bienvenidos. A lo que mi papá le contesta que pues la casa no era de ella, que era de Dios, ¿no? Porque pues él la protegía. Ajá. Y sin mentirte, la chica así como está en medio del, en medio de la De la sala, sala. salta hasta donde está mi papá y lo quiere morder en el cuello. A lo que mi papá Uy, pues güey. la agarra y yo la trato de agarrar por atrás, queriéndola pues Detener. quitarla encima de mi papá, ¿no? Porque se le fue. Y entonces,
con sus codos ella me empuja. Pero pues tú sabes cómo soy una persona robusta, Robusto, gordita, sí. entonces, y la chica era muy flaquita, entonces no había manera de que ella me empujara así como me empujó. Yo salí expulsado contra el sillón que pues yo estaba O sea, la fuerza sentado. no correspondía al físico de la chica. No, para nada. Y luego es un codazo, o sea, por más te saca el aire, ¿no? Pero Sí, no, no te avienta. entonces, pues vuelvo a ir tras de ella y la agarro de los brazos, pero pues ella se sangoloteaba y quería morder a mi papá del cuello y gritaba que pues de esta noche no pasábamos, este, O sea, los estaba ustedes, amenazando, vaya. ustedes, pues no, esta es mi nueva casa, principalmente decía Ok. eso y mi papá pues le estaba haciendo rezos y todo y ella lo maldecía, le decía de groserías. Pero siempre se lanzaba contra su cuello, o sea, lo quería morder. No. Entonces, mi papá ahí sosteniéndola, yo sosteniéndola y le grito a su mamá porque su mamá se paniqueó horrible, hasta estaba paralizada del miedo y no hacía nada. Y yo le dije a ella, venga, ayúdenos porque pues es su hija, ¿no? O sea, Sí, al se final de congeló, cuentas, ¿no? nosotros somos, personas extrañas, no somos su familia, somos hombres. Dije, venga a agarrar a su hija, ¿no? Y pues con, con miedo se empezaba a acercar, pero, o sea, ni la agarraba ni nada, nada más pues, le ganó el miedo y empezó a llorar. La Sí, sí, llamaba sí. por su nombre y cuando la llamó por su nombre, dijo, esa persona no está aquí, esa persona ya ni está aquí, dijo. O sea, la A chica lo que dijo, fue. a lo que le hablan no está aquí. Ajá, sí, que esa persona pues en ese momento no estaba ahí. Y mi papá le preguntó pues que quién era, ¿no? Ujú. Y no dijo nada, nada más se reía y dice, de esta noche no pasa, ni que me voy a quedar con esta casa. Y mi papá empezó a hacer oraciones y él se burlaba, se reía a carcajadas, diciéndole que pues no lo iba a salvar porque él ya estaba adentro. Sí, él ya estaba dentro de la casa y no iba, no se iba a retirar. Ajá. Y mi papá pues con toda su fe, con todo lo que él cree, pues empezó a rezar y te digo, él maldecía, decía groserías, a lo que la chica pues agarraba y de repente se voltea hacia mí Ajá. y yo le dije, ya cálmate, pues yo ahora sí que desconocía mucho esto y dice, cálmate, la llamaba por su nombre y se reía y te digo, me volteó a ver y cuando me volteó a ver, pues yo sentí un miedo porque sus ojos no eran negros, O sea, eran rojos. tú sabías que pues no era ella, pues. Sí, y me dio miedo, entonces la suelto y empujo a mi papá y se me voltea a mí. Dice, dice la chica, pues si no es él, es tú primero. Pero pues yo ya teniéndola de frente la agarré mejor de lo que es las muñecas y Sí. ya de ahí no la solté. Y Sí, la sí, sí. señora, pues, quién sabe cómo, pues a ella la agarró de la espalda, la abrazó y en un momento ahora sí que de tranquilidad, ella se desmaya. La chica Ajá. se desmaya, la volvemos a acostar ahí en donde estaba ella. Yo me senté en el mismo sillón y me le quedaba viendo, dije, ¿qué es lo que acaba de pasar? No lograba asimilar lo que acababa de vivir. Pero pues en eso cayó un trueno Ajá. y de nuevo se levanta. Pero pues ya no la dejé que se parara, sino que yo
yo me muevo y la agarro. Y mi papá la agarró de los pies. No, la señora la agarró de los pies, mi papá la agarró de las manos y yo la agarré de los hombros para que no se levantara. Ajá. Entonces agarró y se empezó a dar de golpes en la cabeza contra el suelo, pero horrible, horrible. Se daba unos golpes y O le sea, dije la a la parte de atrás de señora, la cabeza la azotaba contra el suelo. sí. Entonces yo le dije a la señora, póngale la almohada porque pues, que no se hiciera Sí. daño, ¿no? Y ya le pone una almohada y pues la agarro de la cabeza y ya no se mueve. Pero en una de esas mi papá pues ya una persona grande de edad, ya creo que tenía como 70 y tantos, él agarró y como que la soltó y se vuelve a levantar y se le Mm. vuelve a ir a él encima, lo empuja, cae en el sillón y lo quiere morder. Entonces yo agarro, la levanto Ajá. y la vuelvo a acomodar de frente hacia mí, porque para mí era más fácil mantenerla controlada de las muñecas que por atrás. Sí, sí, sí. Entonces, seguía maldiciendo, mi papá hacía sus rezos, ella insistía en que pues esta noche no pasábamos, o sea, nos iba a desvivir, ¿no? Sí. Y la señora gritaba, lloraba y le decía, cálmate. Y yo, pues, no soy muy mucho de hacer oración. Bueno, no era mucho de hacer oración. Pero pues, agarré y acompañé a mi papá en sus oraciones. Padre Nuestro, Sí. cosas así, tú sabes. Sí, sí, invocando a Y Dios. y no, nada, nada. Ella seguía diciéndonos, de groserías, de maldición, nos echaba maldiciones. Entonces, pues ya con el miedo, ya con todo lo que estaba pasando, y pues yo no quería que le hiciera daño a mi papá. Ajá. Entonces, yo agarré y volteé a ver el retrato de mi mamá y y le pedí que me ayudara. Le pedí que me ayudara y pasó un rato cuando pues ella se volvió a desmayar Sí. y la chica, pues acostada la dejamos ahí en el suelo acostada y se levantó y, y le dice a su mamá que qué había pasado y en eso Ajá. llega la luz y todo tranquilo. Como si no Yo hubiera agarré y pasado nada. me asomé por afuera, la tormenta ya no estaba, había un montón de luces, reflejan la luz de la colonia vecina hacia Ujú. las ventanas de la casa. Sí. Te juro que no había más luz que la de las velas que habían puesto mi papá y la señora. Y yo dije, no manches, pues qué es lo que pasó aquí, ¿no? Porque pues no entraba nada de luz más que lo de las veladoras. Y te digo, ella se despierta como si nada, se sienta en el sillón y me dice, ven, yo pues casi no hablaba con ella. Ajá. Me dice, quiero hablar contigo. Y yo, ¿qué pasó? Dice, ¿quién es esa señora? Porque ella no la conocía. Te digo, Ajá. ellos estuvieron viviendo aquí, estaban rentando el cuarto de al lado y nunca habían Ajá. entrado pues a la casa los hijos de la señora. Dice, ¿quién es ella? Digo, es mi mamá. Y me dice, yo la acabo de ver. Digo, ¿cómo? Dice, yo la acabo de ver. Y le dije pues que me platicara Ajá, ¿por qué es qué? lo por qué me estaba diciendo eso. Y solita ella me contó que cuando empezó a llover, cayó un trueno y se fue la luz. Ajá. Entonces ella estaba parada a un lado del refrigerador y que un hombre le dijo, ven.
Y ella se acercó a ese hombre y estaba en la esquina de donde está el mueble de la televisión, del lado izquierdo. Ahí Ajá. estaba en una esquinita. Y dice, ven, hija. Y ella que se acerca y la tomó de las muñecas. Sí. Y que de repente, pues ella empezó a flotar. Se fue con este señor. Y que se la llevó lejos, lejos, lejos. Entonces, ella Sí. dice que llegaron como a un cubo donde le dijo, aquí te vas a quedar, de aquí no te muevas, ¿ok? Ahorita voy a regresar, le dijo. Ujú. Y ahí se quedó. Y pues la persona esta fue la que, o la entidad esta más bien fue la Sí, una que entidad. tomó su cuerpo de ella. Y ella dice que estaba ahí en ese, pues cubo oscuro, sin nada, nada, no había nada, todo, no O había sea, paredes. era como un cuarto vacío, ¿no? Sin paredes, sin ventanas, encerrada, Ujú. ¿no? En el vacío. Y ella pues agarró se agachó en una esquina y ahí estaba ella pidiendo ayuda. Y pues nada, no, ella no podía hacer nada, nadie le escuchaba. Y que de pronto alguien entró al cuadro y dice, ven, sígueme. Y la tomó de la mano y ella recuerda toda la colonia iluminada ya con, pues ahora sí que la colonia, las calles vecinas estaban iluminadas y ella la recuerda, la cancha la vio, Sí, la iglesia la vio, todos los lugares que ella recuerda, los que vio. vio perfectamente cuando ella iba bajando con esta mujer que la había sacado de ahí. Ajá. Dice que llegaron a la parte de arriba de la casa y ella bajó, Sí. bajó bajó las escaleras y que agarró al tipo, porque el tipo, ella nunca se vio a ella con su cuerpo, ella Ajá. veía nada más al hombre, y y que agarró al hombre y le dijo que pues esa casa no era de él y, y que ella iba a protegernos, porque éramos su familia. Entonces ella agarró y se lo llevó arrastrando hasta el portón. Y sí me acuerdo que se estremeció el portón, el sonido del portón, Como si y lo lo hubieran avienta golpeado. hacia afuera. Ajá. Ah, ok. Y lo avienta. Y regresa a ella, y le dice, acuéstate aquí. Pero te digo, ella no veía su cuerpo, ella nada más veía lo que era O sea, como si ella estuviera en pues, un sueño y no los ve a algo, ustedes, no ve su algo así. cuerpo. No, a nosotros sí Ah, nos vio, porque pero dice, su usted sí cuerpo, está. ajá, pero el cuerpo de ella no. No, no lo veía. Ah, ok. Y y ya se acostó ella y fue que despertó, que llegó la luz y dice, pero me duelen mucho las muñecas. Y yo dije, no manches, la apreté demasiado fuerte. Sí. Digo, pues sí, es normal. Y yo agarré su mano y le veo las marcas rojas, pero esas marcas no eran mías. O sea, mi mano yo hasta la medí y salía como 3 centímetros más grande la marca que ella tenía en las muñecas. O Yo le sea, no, digo, no y yo le concordaban, ¿no? dije a ella, ¿cómo fue que te agarró la persona esta que dices? Pues no, pues era eh, me agarró de las muñecas. Y pues la única persona aparte de mí fue pues Lo que ella vio. esa entidad. Y sí le dije que cómo era. Y me dijo, no, pues es que me dijo que su vestimenta era negra, como una gabardina, y tenía un de estos como para cubrir la cabeza, ¿cómo se llaman? Una capucha. Una capucha. Y le digo, lo viste de la cara? Y me dijo que
que nada más lo vio de los ojos, nunca le vio la cara. Y pues así que eso fue lo que pasó. O sea, ya después de eso, la chica ya normal, ¿no? Como todo. Sí, pero pues O sea, ¿le esto comentaron a ya, ella a ustedes? De, oye, es que hiciste esto cuando estabas desmayada. sí, sí, sí le comentamos y pues ella se preocupó, ¿no? Ujú. Porque obviamente acababa de ella de vivir una posesión y pues ahora sí Sí, que gracias a Dios no pasó a mayores porque pues ya ves que esas cosas no terminan bien. efectivamente. Pero ella, tú tienes conocimiento de que ella haya jugado algo, no sé, la ouija, hiciera algún rito, fuera con alguna bruja, nada. A lo que, bueno, esto ya a ti te había contado la historia antes Sí. y después te dije lo que ella hizo después, porque ella fue a ver a una persona ahí en Veracruz, Ajá, que es como su abuela, porque no es su abuela, sus abuelos fallecieron hace tiempo. ajá. Y esta persona le dijo que pues ella tenía Un don. una luz muy fuerte. Mm. Dice, tú tienes una luz muy fuerte, entonces estas entidades, estos, pues, sucesos te van a pasar muy seguido, pero, o sea, prácticamente le dijo que en ese momento de oscuridad, ella era la luz más fuerte. Entonces, dice, lamentablemente te topaste con algo que pues no debiste ni acercarte a él. Dice, ella es la señora esta le dijo, tú eres un portal. Sí, Los seres no vivos, vamos a llamarlos así, pueden entrar en ti y no y comunicarse con nosotros los vivos, pero tienes de tener mucho cuidado de que ¿a quién de qué entidad, invitas? ándale. Dice, no toques a las personas si no las conoces, porque incluso le dijo ella que puede llegar alguna persona normal y decirle, oye, y la toca. Entonces ahí ya ella Sí, pierde el control de su cuerpo porque no sabe qué es. Y y la chica esta, pues, le gustaba mucho desde niña los relatos de brujas, ujú, escuchaba narraciones de terror y se fue metiendo mucho en en ese ese mundo. mundo, pero pues ella no sabía Lo, que pues ella era un portal o estas cosas. Entonces, le dijeron a ella que si quería, podía, podía quedarse ahí en Veracruz y ser, hacer algo de bien para sí, las personas, sí, ¿no? no le podrían enseñar. Pero ella no quiso. Entonces, la última vez que yo hablé con ella, me dijo que tuvo un sueño Ajá. y de hecho, vino aquí a la colonia Ujú. y yo la vi y me saludó y pues yo no tengo ningún problema con ella, entonces la saludé y me dijo, oye, vengo de ver a tu vecino. Y yo a mi vecino, no, a mi vecina. Digo, a mi vecina, ¿cuál Ajá. vecina? Ah, pues una señora ya viejita que vive aquí al lado. Ah, órale. Le digo, y si no es indiscreción, ¿para qué la querías a la señora? Ah, es que le traje un recado de su hijo. Y yo, ¿cómo? Pues si su hijo ya falleció hace 5 años. Y me dice, no, pero sí, yo lo vi. Se llama Oscar, ¿no? Y yo así de, sí, sí se llamaba así. O sea, ella no Pero tendría que saber su nombre. sí, no tenía por qué saberlo. Y y le dije a ella, le digo, oye, pero te digo, no es indiscreción, pero ¿qué le dijiste a la señora? No, pues que fuera al panteón y Ujú. que rascara unos centímetros al lado donde está la cruz y va a encontrar algo. Y si acabamos de regresar y Ujú. yo, y encontraron algo. Dice, sí.
encontraron unos huesos dentro de una bolsa, pero ya huesos, pues con Putrefactos. pudri- putrefactos. Y a mí me dio miedo, entonces dije, no, ¿sabes qué? Pues, qué bueno, pues, pues gracias, ¿no? Sí. Por echarle la mano. Dice, no, pero pues no es nada malo, dice, nada más fue para que él pudiera descansar porque no estaba descansando. Y yo dije, no, pues, quién le quiere hacer daño ¿quién le quería hacer daño a él si él no murió, perdón, no falleció No por falleció. una cuestión natural o una enfermedad, sino fue por otro tema? Dice, pero pues ya ves cómo es la gente. Dice, y él me dijo exactamente dónde estaba y quién fue. Pero pues eso no se lo voy a decir a la señora porque de seguro va a tomar represalias y mejor que se quede así con Sí. que la otra persona no sepa que ya quitaron eso y yo, órale, chido, y ya me despedí de ella. Pero pues no sé si tomó ese camino o si nada más lo hace de vez en cuando, la O sea, verdad. esa fue la última vez que conviviste con ella, por así decirlo. Sí, esa fue la última vez que yo conviví con ella. Pero te digo, la señora esta pues rentaba aquí y trabajaba también para nosotros. Ujú. Y en una de esas, y eso también yo te la platiqué con la misma persona, Ajá. en la cual, pues ella volvió a ser, partícipe de otra, pues de otra posesión, mano, pero eso fue allá donde viven ellos. Sí, sí, sí. Y esa me la contó su hermano, que, que tenía hasta en video a su hermana cómo estaba actuando y que pues ahora sí que su papá, que es militar, él fue el que la controló, pero pues, nadie podía controlarla, nadie podía sacarla de ahí, Sí, de donde estaba. Y como su papá es militar, pues él no cree en nada de cosas religiosas ni nada de eso, entonces, sí, pero pues, no sé, como tú dices, si no existiera Dios, no sabríamos por qué estamos aquí, por qué seguimos aquí, ¿no? sí. Pero pues sí, sí tuvo ahí algo heavy, se metió en un hueco de una pared Ajá. donde ni O un sea, en esta niño ocasión con la de su hermano, ¿no? La que dices con que... la de su hermano, Ajá. ni siquiera cabía un niño de 3 4 O años, sea, yo ponle un creo. agujero por donde cabría un gato. Ándale, así, se metió por ahí y él, pues ya tenía hambre, iba a buscarla Ujú. y no la encuentra, entonces le empieza a gritar y escucha que en el cuarto, que ese cuarto estaba con llave, era el cuarto de su papá, o sea, privado, ¿no? Todo lo que él guardara ahí, pues era de él, ¿no? Y nadie lo tocaba, pues era Ajá. cosas de su trabajo. Y empieza a escuchar ruidos adentro y él se alarma, pues empieza a alumbrar con el teléfono y la alcanza a ver. Dice, ¿qué es ahí? ¿Cómo te metiste? Que no sé qué, y le empieza a gritar. Y ella gritaba muy feo, pero él no le entendía qué es lo que decía. Y él se espantó. Ajá. Se espantó y le marcó a su papá. Su papá estaba en guardia y no podía dejar, pero por lo que le dijo hizo que se fuera para su casa, pues, Ajá. que regresara. Y en lo que él llegaba, pues él estaba gritándole, le hablaba y ella hacía unos ruidos bien raros, hablaba y no le entendía. Y y te digo, él agarró, vio el hoyo por donde se metió y con la cámara y una lámpara empezó a grabarla. Ajá. Y ella la grabó trepándose a la pared, güey, sin haber nada ahí. O sea, Ay, cosas Dios. O sea, bien cosas turbias. sobrenaturales, ¿no? Que Sí, alguien sí, normal sí. no podría hacer. Y cuando vio eso, pues soltó el teléfono y se espantó. Ajá. Y ya no le quedó más que pues esperar a su, pa- A su a su papá. papá o ir a buscar a sus primos, pero en ese momento sus primos
no estaban porque dice él que sí corrió a gritar, a pedir ayuda. Sí, sí, Y sí. le dije, no manches, está bien feo eso. Dice, no, cállate, lo peor es de que agarraba y azotaba todo. Y yo, no, pues sí. Y le digo, ¿y qué pasó? Dice, no, pues sí, sí me dio miedo. Porque después, cuando volvió a alumbrar, que regresó, ella tenía sangre y había salido en una bata. No había salido con su ropa, pues de vestir, De vestir. acaba de, este, O sea, creo como que si acababa acabara de de despertar, bañarse, ¿no? creo, Ah, de no sé, no bañarse. me acuerdo. Pero le dije, pues, pero, ¿y la sangre de qué era? No, pues ella misma se estaba lastimando. Se rasguñó el pecho y las piernas. Y gritaba cosas y yo no le entendía y yo así de no manches, qué feo. Que sí, Como tú dices, qué heavy. que está bien impresionante Y ver algo así. cuando llegó su papá, pues él era el único que tenía acceso ahí. Quitó el candado, Ajá, abrió la puerta. sí. La puerta tenía seguro, o sea, ni cómo entrar ahí. O sea, Y estaba bien sellado todo. cuando abre la puerta, ella se la avienta. Y él la agarra y pues, La ahora sí sometió. que ajá, la sometió y no la soltaba. Y, y dices, ¿qué es lo que haces en este momento? Pues el señor no sabía nada de eso. Nada más le empezó a hablar, hija, reacciona, reacciona. Sí, pues militar. Y aparte, pues era su papá, su papá era lo máximo para ella, ¿no? O sea, Ok. estaba muy orgullosa de él. Y pasó como media hora, dice mi amigo, que estaba ahí y no la dejaba mover y él trataba de acercarse, su hermano. Y mejor se hacía para atrás porque yo sentía un escalofrío cada vez que me acercaba y sentía muy pesado el aire, me faltaba el aire y Sí, dije, el miedo. ¿para qué le, para qué le voy a dar más Problemas. problemas a mi papá? Y ya hasta que pues reaccionó la morra, se desmayó, la metieron al cuarto y despertó como si nada. Y le dijo a su papá, ¿me vas a explicar qué es lo que andas haciendo y por qué te están pasando estas cosas? Y pues ella no le quiso decir por temor a lo que le fuera a hacer su Para hacer. papá. Y pues sí le dije a él, que pues me enseñara los videos por curiosidad, pero Sí. pues no, como es de los teléfonos viejitos, pues no, se le acabó la batería y pues los desechas, los guardas. Sí, sí, sí. Pero pues eso fue lo que pasó con esta chica y Hizo aventura, ¿no? De una posesión. Y fíjate, pues para cerrar, compa. Yo ya te lo había explicado la primera vez que grabamos este video. Si ustedes lo están viendo aquí en el ático del Kraken, este video se transmitió. Bueno, no este. El relato original, la primera vez que me lo contó Shura, lo contó en vivo, en el ático del Kraken. Ese video lo vieron algunas personas en el en vivo, éramos como 5 o 6 personas, no éramos más. Parte de Shura y yo eran como 6 personas en el chat en vivo, que lo estaban escuchando en vivo. Ese video desapareció de YouTube, se corrompió, incluso reclamé a YouTube y me dijeron es que, pues ese video nunca lo subiste. Y digo, ¿cómo no lo voy a subir? Si habemos 2 testigos, que fuimos el Shura y yo, que estábamos aquí en vivo, y hubo más gente que lo vio. En esa ocasión, yo tuve a mal de pronunciar el nombre de lo que posiblemente es la entidad que atacó a esta chica. Ahora no lo voy a hacer, nada más les voy a explicar a grandes rasgos qué es lo que pasó. Pues como se pudieron dar cuenta, eso es una posesión. A las personas que nacen con el don que tiene esta chica, les dicen cajas, caballos, monturas, recipientes, vasijas, depende mucho la creencia religiosa y el país, pero son personas que tienen el don de bajar una entidad a su cuerpo y hacer que esa entidad, ya sea una entidad que fue humano o algo que nunca ha sido humano, y habita en su cuerpo por unos instantes. En esta ocasión, a esta chica lo que se le acercó y lo que tomó forma de ella, pues
pues fue una entidad oscura, ¿no? Digámosle, como dicen algunas personas, una entidad del bajo astral. Cuando cae el rayo, si ustedes pudieron darse cuenta, ahorita en lo que nos estaba relatando lo que vivió Shura, cuando cayó el rayo la chica dice que caminó. Seguramente ella escuchó el rayo, pero lo escuchó dormida. Y ella en realidad no caminó. Lo que caminó fue su cuerpo astral, su conciencia, digamos, su alma. Fue la que caminó fuera del cuerpo. Y fue la que se llevó a esta entidad a esconderla en un cuarto oscuro. ¿Para qué? Para luego la entidad tomar la materia de esta chica y manejarla desde adentro. Al decir la chica, esta casa no es de ustedes, no se refería en sí a la casa de mi amigo, sino al cuerpo que él estaba habitando. Estas cosas así le dicen a los cuerpos, una casa, un templo, ¿no? Hasta en la Biblia viene, debes de cuidar tu casa porque tu casa es tu templo. Tu cuerpo es tu templo, perdón. Tienes que cuidar tu cuerpo porque tu cuerpo es tu templo. Tu cuerpo es una casa, es la casa que cuida tu alma, donde vive tu alma. Al pedir ayuda a mi compa Shura, pues fue iluminado, ¿no? Por lo que vendría siendo un milagro. Su mamá, que en paz descanse, pues lo ayudó. Y fue tanta la fe, los rezos de su papá, las peticiones de Shura, que llega a suceder eso. Que baje un alma y te ayude a resolver algo. Y fue lo que pasó. Y pudieron expulsar, ¿no? a la otra entidad. Y regresaron a la chica a su cuerpo. Si en ese momento no hubiera sucedido, tal vez, esta chica hubiera fingido de, sí, mira, ya estoy bien, no me acuerdo de nada, pero me duele la cabeza. Porque estas cosas mienten, son expertos en mentir. Gracias a Dios, a Shura, a su papá que actuaron rápido, pues también a la ayuda de su mamá, ¿no? Fueron pues capaces de controlar esto. Hay una disculpa por los maullidos que se puedan llegar a escuchar en el video. Está aquí mi gatita, que vino a cuidarnos, ¿no? De cualquier energía oscura que se pueda presentar. Porque pues los gatos son los guardianes, ¿verdad? De la puerta entre este mundo y el otro. ¿Algo más que agregar, compa? Nada, man. Cada vez que la cuento me da escalofríos. A mí también. A mí también es la tercera vez que la escucho. Porque una vez la intentamos grabar y no salió. La segunda vez fue cuando hicimos el en vivo y esta la tercera vez y pues creo que ya con esta quedó. Hasta vino mi gatita la gorda aquí con nosotros. Sin más que agregar, pues yo fui Voltaire y esto es el Ático del Kraken. Que tengan buenas y terroríficas noches. Si llegaron hasta esta parte del video, recuerden que nos pueden enviar sus relatos al facebook.com/el Ático del Kraken, al correo que estaré dejando aquí abajo en la caja de comentarios. Recuerden comentar, darle like, suscribirse, compartir para llegar a más personas y poderles seguir trayendo relatos aquí al Ático del Kraken. Ahora sí, vámonos.